Bueno, eh, pues sí, esa es la primera clase de microbiología. Y esa relación es la introducción a la relación hospedero-parásito. Esta es una clase, pues la verdad es una clase corta y no es muy difícil en un sentido de que pues son muchos conceptos. Puede llegar a ser un poco pesada en algunas cosas, pero esperemos que pues, vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible. Y de verdad, pues digo, no es una clase tampoco va a ser muy larga, eso sí, comparado con las que podemos llegar a tener en lo largo de lo que es microbiología. Entonces, pues bueno, no que no les sorprenda que sea un poquito corta, espero no echarme mucho tiempo. Y pues bueno, pero bueno, estos conceptos nos van a ayudar a comprender todo lo que es la microbiología, desde bacteriología hasta parasitología. Entonces, prácticamente los vamos a ver todo el año. eh, y pues son conceptos que pues, sí nos van a ayudar a tener con una mejor profundización del tema. Y pues bueno, justamente les comento, hoy empezamos bacteriología y pues bueno, los más bloques son viro, mico y para. La verdad, mi favorito hasta ahora es para, pero bacteriología no se queda nada atrás, es yo creo que mi segundo favorito y por muy poquito, de verdad. Es muy importante y de verdad creo que es de lo que más van a ver en todo, o sea, lo que es bacteria y viro es muy importante. Y mico también y para, pues también, pero es un poco menos digamos, bacteriología y virología, y también micología están en todos lados, ¿no? Pero sobre todo bacteria y virus son muy importantes clínicamente y siempre como lo han sido históricamente, ¿no? Y pues bueno, esta parte de la introducción a la parásito, tenemos pues justo que, pues primero decir qué es la microbiología, ¿no? La microbiología es el estudio de los organismos que viven en forma de células aisladas o en grupos de ellas, comprendiendo a los virus de igual manera. A ver, aquí algo que me llamó mucho la atención fue que literalmente la definición agrega, dice, pero o sea, son microorganismos que viven en todos lados, pero también virus. Eso es muy importante porque pues, justamente los virus como tal no son seres vivos, ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero es como algo extraño, pero también se considera dentro del campo de estudio de la microbiología. Entonces, pues vamos a ver diferentes tipos de microorganismos a lo largo de, pues, el curso y específicamente pues, de bacteriología en este momento. Y bueno, dicen aquí, ¿y por qué rayos quiero yo saber microbiología? ¿Y por qué? Porque digo, o sea, fisiología, ay, no manches, fisiología es y medicina es fisiología, la verdad es una parte muy básica de la medicina y es muy importante. Entonces, como que, pues bueno, farma, pues digo, es el tratamiento y es súper importante. Además, te lleva muchísimas cosas de la fisiopatología de las enfermedades y es como, pues, güey, es muy importante. Y inmunología te ayuda a comprender muchos aspectos de cómo nuestro cuerpo pues, se va a proteger, que vamos a tener una clase más al rato justamente de inmuno. Aquí lo importante es que, pues bueno, ¿de qué realmente nos sirve la microbiología? Pues como ustedes saben y como ustedes ya, pues la verdad todos hemos tenido alguna infección por algún agente patógeno. Y de verdad, esto es un campo gigantesco de la medicina. De verdad es todo un capítulo, por ejemplo, del Harrison, es un pedazo tototote que involucra todo lo que es las enfermedades infecciosas. Es un componente básico, uno de los pilares de la medicina, y de verdad es para poder comprender realmente cómo funcionan estas infecciones, nosotros tenemos que ver realmente cómo funcionan estos microorganismos, o algunos no son microorganismos como tal, pero pues bueno, cuál es la relación con nosotros. Y aquí yo le estoy poniendo una noticia de que, pues justamente de que la vamos a poner en una lista de bacterias farmacoresistentes, porque creo que no solo se queda en esa parte de la medicina, de este pilar de la medicina, vamos allá. A estas alturas pues de la humanidad, pues nos pusimos, o sea, hace realmente poco, pudimos pues estar a salvo de las bacterias, ¿no? Específicamente. Y realmente pues tener una calidad de vida que nunca se había visto, o sea, desde años milenarios. Literalmente nunca se había tenido esta capacidad de mantenernos a raya con las infecciones. Sin embargo, pues debido al uso indiscriminado de antibióticos y de agentes sí, antimicrobianos,
Pues la verdad es que pues ya las estamos viendo negras, de verdad, ya estamos teniendo casos muy graves de pues justamente microorganismos, en general microorganismos, los más comunes ahorita, pues bacterias, que están siendo resistentes a los tratamientos. Y digo, pues bueno, o sea, ¿qué no se puede indagar o se puede investigar o formar otra nueva clase de antimicrobianos, antibacterianos? Pues se podría en teoría, ¿no? Pero no es tan fácil. Y además de que no es tan fácil, realmente desde hace décadas ya se tienen como las bases de todos los medicamentos antimicrobianos que tenemos hoy. Eso, pues, es, muy probablemente lo vayan a ver con Yosemite. Entonces, pues, eso sí lo tengan muy bien importante de que, o sea, aunque sí hay medicamentos, la verdad es que las bacterias, por muchos mecanismos que de verdad son muy impresionantes, ya nos están pues dejando a un lado. Entonces, la neta, pues sí es muy importante tener esto en cuenta, no solo para el diagnóstico de las enfermedades, sino para el tratamiento y ser competentes al momento de poder ejercer la medicina. No porque, pues, no, o sea, de que, no, pues, tengo una faringitis, ¿no? O llega, o llega Don Juan con que, me duele la garganta, deme un ciprofloxacino. Pues bueno, o sea, pero ¿por qué quiere un ciprofloxacino si ni siquiera sabemos qué tiene, ¿no? O sea, es algo importantísimo. Y si, digamos, si esto es un virus, pues el ciprofloxacino, pues no le va a hacer ni cosquillas, no le va a hacer nada. Entonces tenemos que ver realmente esta parte de la importancia de la microbiología. Y también podemos verlo, pues, pues creo que es más que claro este ejemplo del COVID, ¿no? Pues vivimos una pandemia que de verdad, pues nunca creí que yo pudiera vivir una pandemia en ese sentido. Pues, o sea, epidemias, pues en todos momentos, ¿no? Pero una pandemia, pues está fuerte. Y pues la verdad es que pues, es un tema pues delicado porque pues muchas personas y pues estoy seguro que por lo menos algunos de los que estamos aquí hemos perdido a alguien por el coronavirus. Entonces, de verdad es algo muy importante y comprender cómo es que estos bichos prácticamente hacen estas infecciones pues de verdad nos puede ayudar mucho a detener el progreso, ¿no? O sea, ya vieron que se desarrollaron vacunas en tiempo récord, nunca se habían desarrollado vacunas, y realmente, bueno, eso justamente también lo van a ver con Smith, pero las vacunas que tuvimos, pues realmente no acabaron como todo el proceso que deberían de tener una vacuna estándar, digámoslo así. Entonces, pues bueno, o sea, es una emergencia sanitaria. Y de verdad, pues es un ejemplo bien claro de cómo nosotros hemos estado, pues al borde de conviviendo con microorganismos, ¿no? Y pues, por ejemplo, esta que dice ahí de COVID-19, sí, 10, eso, pues es de lo de la semana epidemiológica y te dice como, pues cuántos casos a la semana han de tal enfermedad, ¿no? Y de COVID, en este caso, la semana pasada nada más, en el país, fueron 157 y acumulados en 2023 van 13.292. Ok, es algo muchísimo menor que lo que se había tenido anterior, ¿no? Pero digo, es algo pues, muy importante que pues, no tenemos que dejar de lado. Y lo mismo aquí están viendo una lista, esa no se la van a aprender en nada, nomás es para enseñárselos y pues dejarles en claro la importancia de la microbiología, de pues o sea, todo esto son enfermedades infecciosas que son de reporte epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que, tengo ahí por ejemplo dice la primera es cólera, tengo un paciente con cólera, pues híjole, de primero es lo tengo que reportar a epidemiología, porque es manera de poder tener un datos cuantitativos para, sí, vamos a dar descansito en un ratito, este, pero o sea, no hay ninguna duda, no hay sí, bueno, si llega a pasar algo, o por alguna razón se tiene que salir, no pasa nada, la sesión está siendo grabada y pues la vamos a poder ver después en YouTube, y digo, pues bueno, continuando, sí, pues bueno, son estas enfermedades que pues sí son muy importantes y que, por ejemplo, la que dice síndrome copeluchoide tosferina, la que está por aquí, esta, fíjense, la semana pasada, hubieron 10 casos de tosferina. Digo, ok, son poquitos, pero pues adivinen qué, o sea, la tosferina, yo creo que lo vieron en salud pública, tal vez.
de que la tosferina es una enfermedad prevenible con vacunación. Entonces, híjole, pues sí son cosas que no deberían de estar pasando y que sin embargo están, pues son importantes saberlas, ¿no? Y pues es parte de nuestra labor como médicos poder hacer algo al respecto. Ahora, ya yéndonos hacia, ok, ya sabemos qué es la microbiología, ya sabemos cuál es su función, pues a ver qué comprende o qué abarca la microbiología. Ok, pues a ver, yo creo que todos sabemos, o habremos escuchado acerca de las bacterias, de los virus, pues ahorita el COVID, ¿no? De los hongos, pero pues bueno, por ejemplo, la primera, pues son varios agentes que sí tenemos que, tal vez no conocemos tan a detalle, pero que en el largo del curso los vamos a ver y de verdad va a ser, sé que les va a gustar y que pues van a aprender muchísimo y de verdad igual y le agarran cariño a la microbiología como yo lo acarré, pero sí, bueno, justo. Bueno, aquí tenemos los hongos, los parásitos y pues bueno, muchos más. Vamos a empezar con los priones. ¿Alguien de purísima casualidad sabe qué es un prión? Bueno, pues un prión es básicamente, pues ya el año pasado vieron en Bioca, que es una proteína. Pues una proteína es, pues está conformada por aminoácidos, o bueno, péptidos y aminoácidos, ¿no? De estos, pues, están todas las partes del cuerpo. Y, por ejemplo, hay enfermedades muy, muy raras en donde una proteína, digamos que se transforma y se cambia su funcionalidad. Digamos, en vez de ser una proteína alfa plegada, beta, plegada beta laminar y eso, o sea, alfa, beta, cambia en vez de alfa, beta, es beta alfa, no sé, un cambio muy sutil, que lo vamos a ver, esto se ve en virología, porque realmente pues, no hay un bloque de priones, pero eso lo vamos a ver más a detalle después. Pero sí, nada más quiero decirles que pues, hay proteínas que si cambian, nos pueden producir enfermedades. Y, por ejemplo, no sé si han escuchado la enfermedad de las vacas locas. Bueno, pues es una enfermedad de priones. Y de verdad, si un día, en México no se ha reportado ningún caso en nunca, pero es de verdad, si algún momento, no sé, si se van al extranjero o van, no sé, a un lugar donde haya incidencia, y ven a un paciente que tenga priones, de verdad, recen por su vida porque es una cosa muy, muy contagiosa y es muy mortal. Y pues casi no hay manera de salvarte. Y como tal, pues no hay tratamiento. Y pues bueno, son muy raras afortunadamente, pero pues sí, son muy transmisibles y muy letales. Ahora los virus. Estos, pues bueno, justo ahí tiene de organismos, pues porque realmente no sabemos si son organismos como tal. O sea, sí son, tienen DNA como nosotros, ¿no? Tienen DNA como las bacterias, como los hongos, como los animales, las plantas, pero pues no tienen, pues no tienen una función bien específica como tal de reproducirse como tal, y por eso son parásitos intracelulares obligados porque necesitan a fuerzas entrar en una célula, invadirla y agarrar de sus mecanismos, o digamos, sus mecanismos enzimáticos propios de ella, y o sea, digamos que es bien gandalla los virus, son bien gandallas, porque se meten y se agarran lo que no es de él y lo usan como suyo. Y además, aparte de que se lo agarran, no te permiten sintetizar las proteínas que normalmente sintetizarías. Entonces, se agandalla tus proteínas y tus enzimas y todo eso. Y además, pues no permite que tú sintetices más proteína. Entonces, pues vaya, o sea, súper, súper cañón, ¿no? Y pues no afectan solo a humanos, afectan a animales, a plantas. Por ejemplo, ese que se ve que hay como un chorizote, ese chorizote, es este virus del mosaico de tabaco. Fue el primer virus como que tal que se descubrió y digamos que fue a partir de ese como que empezaron a descubrir diferentes morfologías que tienen los virus. Nada más rápido para recapitular y no quedarnos tanto en esto, pues los virus están compuestos de RNA o de DNA, tienen DNA adentro, nunca los dos, o uno o el otro. Esto lo vamos a ver ya después en otro bloque, no se preocupen, esto no es nada preguntable.
Pero entonces, pero nada más para saber, es que, pues, meternos de lleno a la microbiología, ¿no? Y pues bueno, también están rodeados como una envoltura, sí, como una envoltura, de proteínas. Y luego y hay algunos que están rodeados de membranas plasmáticas, que justamente se roban de las células humanas. Entonces, por ejemplo, de las células de los demás animales, pero pues de las humanas es, por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID es un virus envuelto. Entonces, pues parte de su fisiopatología, que ya la vamos a ver muchísimo después, es agarrar, tomar una parte de la membrana y hacerla propia, ¿no? Y pues bueno, esto es a grandes rasgos. Ahora, las bacterias, que es nuestro mole aquí, ¿no? Aquí ya estamos hablando ya de seres vivos como tal, de una escala filogenética que tenemos muy clara que sí son pues, microorganismos, ¿no? Como tal. Y las bacterias pues, son procariontes. No sé si se acuerdan de la prepa o de lo de, creo que lo vieron en ISTO el año pasado, pero pues los procariontes pues, son células que prácticamente, para resumirlo, no tienen núcleo, que hay un debate por ahí que se ha descubierto hace poquito que hay unas bacterias, o no me acuerdo qué era, creo que era una bacteria que sí encontraron que tenía ahí como envoltura nuclear, pero no, dejémoslo en que no. O sea, realmente los procariontes no tienen núcleo, las bacterias no tienen núcleo, y es bien característico de ellos que no tienen estructuras citoplasmáticas. No, es decir, no tienen retículo endoplasmático rugoso, ni liso, mitocondrias sí tienen, pero, o sea, todos esos organelos intracelulares así complejos, como tal, no los tienen, pero por ejemplo sí tienen ribosomas, ¿no? Pues digo, para la síntesis de sus proteínas. Entonces, pues son organismos bien aquí específicos que pues sí necesitamos pues, tener en cuenta, y además una diferencia bien, bien clara que tenemos de tener en claro, que lo vamos a ver la siguiente clase justamente, cuál es el papel de esta y realmente cuál es la importancia de que tenga una pared celular. Y es una, pues digamos, ahorita si no se los dibujo, pero digamos, imagínense que nuestra célula, a un eritrocito que tiene su membrana plasmática y atrás bueno, y encima de ella está cubierta por una envoltura, una pared celular, que es bien resistente y por eso pues nos había estado teniendo problemas, pero pues adivinen, las penicilinas, sobre todo las penicilinas son las que se encargan pues de inhibir la síntesis de esta pared. Entonces, pues es un blanco farmacológico para pues ese tipo de infecciones. Y pues bueno, se dividen por fisión binaria y se encuentran pues, en la microbiota y también pueden ser patógenas, que ahorita vamos a hablar un poquito más de la microbiota. Y pues bueno, y se organizan en colonias, ¿no? O sea, digamos, un cúmulo de bacterias es una colonia, digamos así. Ahora, los hongos, al contrario de las bacterias, sí son organismos eucariontes. ¿Quién más es eucarionte? Pues nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos organismos eucariontes. Y pues, para hacerle claro, igual lo mismo que para hacerlo resumido, pues tienen núcleo. Como, y pues bueno, aquí la característica es, pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Y te presentan una característica que es el morfismo, que es decir, que digamos que es como Fiona, por ejemplo, ¿no? O sea, como de un día es una, de noche es otra. Ah, pues los hongos, lo que pasa es que afuera, en el ambiente, son unos, y adentro infectándonos, parasitándonos, son otros. Entonces, pues bueno, esto ya lo vamos a ver, digo, muchísimo después, pero pues es parte que lo comprendan y que lo puedan ir viendo. Ah, pues estas bacterias no se parecen mucho a estos, o no, pues estos hongos tienen relación con las bacterias. Ah, es como, pues bueno, es irlo relacionando. Y una relación bien específica es que también se encuentran en microbiota y también pueden ser patógenos. Su reproducción puede ser sexual, y pues y pues junto con las bacterias se consideran órganos degradadores y tienen un rol principal en la naturaleza. Ahora los usuarios, estos a mí me gustan mucho, pero no saben lo pesado que luego llega a ser verlos, pero son muy bonitos. ¿Por qué es pesado? Porque tienen ciclo de vida.
Y eso de que, por ejemplo, que todos los que acabamos de ver, pues no tienen ciclo de vida, son y son. O sea, ya, o sea, no le busques no le busques cinco patas a. Sí es bien importante saber su ciclo de vida y saber cuáles las fases en que nos pueden hacer daño, o al contrario, las fases en que nos hace daño nos puede infectar. Esa es la importancia de que tenga un ciclo de vida. También tienen reproducción sexual y asexual y tienen tres phylums, ¿no? No se los van a aprender, pero pues los helmintos también son parásitos. O sea, cuando ven en parasito, es un bloque, van a ver no solo un tipo de microorganismos, van a ver los protozoarios y los helmintos. Y también van a ver ahorita a otros que, pues bueno, ya incluso el departamento está pensando en pues, sacar de cierta manera, porque pues la verdad es que no da mucho tiempo y son muy importante hablando en algunas cosas, pero pues ahorita los vamos a ver. Bueno, pero los helmintos, son también eucariontes, son multicelulares, estos sí son multicelulares, tienen organel, bueno, tienen órganos, tienen sistemas productivos, son mucho más parecidos con nosotros, prácticamente son como animales. Y pues, presentan ciclo de vida, tienen reproducción sexual y asexual, y se dividen básicamente en platelminto y mápulos. De verdad, esto ahorita no se lo aprendan, solo es la introducción. Finalmente, llegamos a los artrópodos. Los artrópodos son, literalmente son animales, son los piojos, las ladillas, la sarna, todos esos son artrópodos. ¿Y cuál es su importancia? Pues justamente que, ok, aparte de que pues, nos da comezón en todo el cuero cabelludo, y que es horrible, y que va a ser una sensación que no se lo recomiendo a nadie, porque mi mamá tuvo piojos, porque ella es maestra y se los contagiaron en una escuela. Y no, yo veía cómo, o sea, fue horrible, o sea, la pasó horrible. Y pues bueno, o sea, tampoco es como, ay, no, pues algo súper malo, pero o sea, sí, sí, o sea, sí está mal. El problema es cuando nos descubrimos que estos artrópodos pueden servir como vectores de enfermedades. Entonces, pues es lo importante, saber qué tipo de bicho es, poder decir, ay, pues probable, hay que hacerles estudios o hacer estudios o diagnóstico de alguna enfermedad que se pudo haber transmitido por esta picadura de estos bichos. Esa es la importancia realmente de los artrópodos. Pero bueno, ¿tienen alguna duda? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, creo que me habían pedido un descansito. ¿Quieren? ¿Les parecen, no sé, 5 minutitos? Y volvemos rapidísimo. ¿Están de acuerdo? ¿O vamos bien? Vale, entonces, un segundo.
Hola, hola, ya volvemos. Todos estamos aquí. Estaba leyendo el chat y me acabo de dar cuenta de que me habían hecho las preguntas. De verdad, cuando tengan algunas preguntas, síganme las anotando en el chat. Ya voy a estar más atento a eso. Pero de verdad, con confianza, pueden abrir el micrófono y preguntarme, interrumpirme en el momento que ustedes quieran. De verdad, adelante, no hay ningún problema con eso. Y al contrario, creo que es más fácil para que podamos hacerlo un poquito más para agilizarlo, sobre todo. Lo del, lo del, la, el, la- me habías dicho, Dani, de que no habías entendido eso de alfa beta y de cómo se contagian los priones. O sea, los priones básicamente son proteínas celulares que han perdido su función, que cambiaron su forma y que al haber hecho eso, en vez de, digamos, que vengan el proteasoma a degradarlas y que ya no existan, pues al contrario, no nos deshacemos de ellas. Y lo que pasa es que esa, digamos que es como eh, tu amigo chismoso, porque le va a decir a otra proteína, ah, pues hazte tal. Y también le va a hacer caso, y así, y así, y así. Entonces, muchas proteínas van a empezar a cambiar su forma y eso nos va a producir la enfermedad. ¿Cómo nos contagiamos? Pues realmente hay muchos factores genéticos. En este caso, sí hay muchos factores genéticos, pero sobre todo, pues sobre todo es que es muy rara. Entonces, pues sí serían muchos factores, son muchos casos aislados. Digo, en México no hay ninguno registrado hasta el día de hoy, pero pues sí pero sí son, digamos que cambian la cadena que tienen y se vuelven contagiosas hacia los demás. Pero sobre todo, pues terminan con la vida de la persona a quien le dio. De verdad, son muy mortales. Y pues digo, pero esto prácticamente no lo van a ver. Si es que les va bien, lo van a ver una vez. De verdad, nunca lo van a ver. Es muy raro. Pero, pues sí es una forma muy importante de descubrir cómo funciona nuestro organismo y más como rayos es que una proteína puede producirnos una enfermedad. Porque ni siquiera es un organismo, es una proteína, no es un conjunto de cosas, es la cosa más sencilla que hay. Entonces, pues sí, es como algo raro. Y pues lo del COVID, pues sí, o sea, el COVID es el COVID es la enfermedad y el virus es el SARS-CoV-2. SARS significa síndrome agudo respiratorio severo. Entonces es coronavirus 2, porque hay también otros SARS y hay otros que se llaman MERS, también son otros tipos de virus, pero eso lo vamos a ver en vivo, eso ya es otro tema. Bueno, ahora les voy a empezar a compartir voy a empezar a usar el pizarrón. Entonces, pues sí, voy a tapar mi cámara porque os voy a estar escribiendo, pero cualquier cosa de verdad, escríbanme o de verdad voy a estar atento, los prometo. O hablen, de verdad, no hay ningún problema y creo que es más fácil para todos. Entonces voy a compartir. Bueno, no sé si ahí estén viendo ya o o no se pueda apreciar bien. Va, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con lo que son, ya es propiamente, digámoslo así, la relación hospedero-parásito. ¿Y qué se refiere con relaciones hospedero-parásito? Pues justamente tenemos que tener en claro que Ay, se cambió esta cosa. Bueno, pues los organismos conviven entre sí, ¿no? Entonces, pues hay que saber cómo conviven. Y parte de eso es comprender qué es la simbiosis. ¿Alguien sabe qué es la simbiosis? De purísima casualidad.
Un segundo, estoy abriendo el chat. Por si alguien escribe algo. Exactamente, eso es la simbiosis, una relación entre dos organismos. Ay, no quiero ver. Un segundo, es que estoy tratando de escribir el Apple Pencil, pero no quiere. Pero sí, justamente es una relación de convivencia entre dos especies diferentes. ¿Tienen que ser dos especies diferentes? Sí, porque si no, no es como tal, eh, pues relación, hospedero-parásito, porque estamos hablando de, pues, de un mismo organismo. Entonces, pues bueno, nada más quiero que hay un segundo, de verdad. Ay, no, qué pena. Ah, a ver, un segundo. Cosa. Mm, perfecto, ya agarro. Una disculpa, de verdad. Lo siento. Pues sí, justamente estamos diciendo que es una relación de. Lo voy a empezar a anotar aquí. Simbiosis. Es la relación entre dos especies distintas que se asocian en en un momento de su vida, ¿no? Pues, o sea, puede ser pues un rato, puede ser literalmente de que, pues muy bien y todo, pero ya no nos volvemos a ver, o pues puede ser de que puede incluso quedarse ahí toda su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante saber esto. ¿Qué tipos de relaciones simbiosis hay? Tenemos cuatro, y hay unas que son de interés clínico y otras que no tanto. Por ejemplo, tenemos lo que es eh, ay, la foresis. La foresis se refiere a la relación no específica entre dos seres vivos, en donde uno es transportado por el huésped. Es decir, es su taxi, de verdad, es eso. La foresis se trata de, digamos, digamos, su taxi. Literalmente es eso. Es un medio por el cual se va a poder pasar de un lado a otro. Por ejemplo, las moscas. Las moscas son animales que, digamos, se paran en materia fecal, por no decirlo de otra manera, y pues en la materia fecal hay pues bacterias. Entonces esas bacterias se van a subir a la mosca y la mosca va a servir de transporte y, digamos, se va a parar en tu torta y tu torta de jamón y ya. Pues hay esas bacterias que estaban en las heces llegaron hasta tu torta por la mosca. Esa es la foresis. ¿Tiene interés clínico? Claro que sí. O por ejemplo, en vez de que sea una mosca, pues sube una cucaracha, ¿no? O sea, es lo mismo, es esa relación en donde, pues como tal, la cucaracha no es la que tiene la enfermedad y que da la enfermedad. La que da la enfermedad son las bacterias que tiene la cucaracha y que llegaron a la comida. Y ahí es como que, híjole, pues ahí está feo, ¿no? Y pues nos habla de que pues, puede haber antecedentes de mala higiene o incluso de que pues hay un ambiente que no esté tan limpio y nos puede decir, pues puede ser que haya predisposición a algunas enfermedades, ¿no? Pero justamente ahorita vamos a ver eso del ambiente. Otra relación simbiótica es la del comensalismo. ¿A qué se refiere el comensalismo? Se refiere igualmente a la relación de dos especies, pero
en donde uno es el comensal del otro. Es literalmente lo que suena. Comensalismo es como, por ejemplo, el pájaro carpintero, pues busca un lugar donde vivir y digamos, agarra un árbol. Ese árbol no le afecta en nada que el pajarito esté ahí. No sé, o sea, no le ayuda ni le perjudica. Es simplemente ahí está. Pero el pájaro carpintero, pues ya tiene un hogar. Entonces, uno se beneficia a costa de otro, pero el otro no tiene ningún problema con eso. No hay una daño ni un beneficio. Es simplemente digamos que para resumirlo en unas palabras, pues, digamos como que uno se beneficia y el otro no se ve afectado. Entonces, pues bueno, que esta es una relación, pues digo, interés clínico, no. ¿Por qué? Porque justamente ahorita vamos a ver lo que es el parasitismo y el mutualismo, que fíjate que estas sí son una relación en donde uno vive a expensas del otro, pero o hay un daño o un beneficio. Entonces, justamente vamos a decir lo que es el mutualismo. Ahí. El mutualismo es es la relación interespecífica, igualmente, entre dos especies, pero los dos se ven beneficiados. Aquí ya no es como el comensalismo de que, ay, yo sí, tú no. Es de aquí, no, los dos ganamos. De verdad, aquí es de que los dos se ven beneficiados. Déjame aquí, les voy a poner aquí el paro carpintero. Y pues de aquí sería, por ejemplo, un ejemplo muy padre de esto es la microbiota. Porque, ok, la microbiota pues, son bacterias. Y ya acabamos de decir que las bacterias nos causan enfermedades. Pero, ahorita, bueno, también los hongos, son bacterias y hongos que están ahí, y muchos microorganismos más, que están ahí, y pues, pues si vamos a decir que nos causan enfermedades, ¿por qué nos estarían sin beneficio? Pues esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita, pero esto es porque, pues, las bacterias nos ayudan a muchas cositas que son, por ejemplo, a degradar algunos compuestos que nosotros no podemos degradar y poder nosotros absorberlos o por ejemplo, a evitar que se produzcan enfermedades. Ahorita vamos a ver específicamente cómo funciona eso, pero de verdad la microbiota es algo precioso y algo que de verdad tenemos que cuidar bien, 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 porque de verdad nos va a ayudar muchísimo y no sabemos, no la valoramos tal vez como la merecemos. Y de verdad, ya uno, de hecho, hasta hace poco ni siquiera se decía que era microbiota o microambiente, se les decía como flora intestinal, flora cutánea, pues por eso está mal dicho, la verdad, ¿no? O sea, no son vegetal, no son plantas como tal, son microorganismos, ¿no? Entonces, pues bueno. Y finalmente, la que, adivinen, es la que más nos importa en este momento, el parasitismo, que no es la relación interespecífica entre dos seres vivos, pero literalmente aquí uno vive a expensas del otro. Aquí es como, pues sí, de plano, aquí el compa que no hace nada, pero sí, o sea, que no hace nada del trabajo, pero pues le ponen 10 porque el trabajo de los demás estuvo súper bien. Entonces es como que, pues, o sea, él es un parásito, literalmente es un parásito, porque, o sea, está muy fea esa analogía, pero pues bueno, es una manera en que podemos comprenderlo y que nos damos cuenta de que, pues sí, hay un beneficio a expensas del otro, como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Uno.
Muy bien, ¿todo bien hasta aquí? Creo que sí. Bueno, entonces, pues bueno, ya tenemos estas tres partes de simbiosis. Ya sabemos qué es la simbiosis, ya sabemos qué es la foresis, el comercialismo, el mutualismo y el parasitismo. Ahora, específicamente hablando del parasitismo, tenemos que hablar de las modalidades del parasitismo. Del parasitismo. Muy bien. Vamos a hablar, aquí eso modalidades del parasitismo está un poco raro de entender qué es modalidades, pero vamos a decir que es la manera en que se puede dar el parasitismo. Y los vamos a organizar en dos grandes rasgos. Bueno, en tres grandes rasgos. Primero, vamos a estar hablando de acuerdo a sus, de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué es lo que necesita el parásito para vivir? Primero vamos a hablar de parásitos obligatorios o obligados. Es decir, de que sí o sí necesitan estar adentro de una célula o adentro de un tejido para poder vivir, o que necesitan ciertas condiciones específicas para poder vivir, si no, mueren. ¿Cómo podemos ver visto? ¿Cómo podemos ver esto? Si necesitan oxígeno, porque por ejemplo hay bacterias que son aerobias y anaerobias. Es decir, o hay oxígeno o me muero. Y si no hay oxígeno, no voy a crecer. O al contrario, si hay oxígeno, me voy a morir y no voy a crecer. Entonces a fuerza se tiene que cumplir esta condición para que se pueda dar el parasitismo. Si no, no se va a dar. Otra manera puede ser de manera intracelular. O bueno, sí, intracelular. Es decir, que a fuerzas necesitan estar adentro de la célula para poder vivir. Si no, o para poder reproducirse. Si no, no se va a poder. No van a poder transmitirse y no van a poder, pues poder infectar. El ejemplo más claro de eso son los virus. También hay bacterias intracelulares, hongos intracelulares, parásitos intracelulares. Pero pero hay una parte, digamos, o en su ciclo de vida o en algunas cositas que no necesariamente pueden vivir, no necesitan estar adentro de unas células, pero digamos lo que es los virus son el ejemplo más claro de que, o sea, los virus sí o sí tienen que entrar a una célula para poder reproducirse, si no, no va a pasar nada, de verdad. Entonces, o sea, o para poder vivir, o sea, viven, o digamos, bueno, ni siquiera sabemos si viven, ¿no? O sea, entonces viven a costa de que estén adentro de la célula, o bueno, se pueden reproducir más. Entonces, eso es lo que sería obligado, o obligatorio. Ahora, lo que es facultativo. Facultativo se refiere específicamente a que, oh, ok, no me gusta mucho, pero puedo vivir ahí. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, ¿no? Como de que facultativo, digamos, lo que es básicamente que no necesita estar en un ambiente específico para vivir. Aunque sí tenga cierta predilección. Entonces, digamos, hay bacterias que son aerobias facultativas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, o anaerobias facultativas. Es como decir de que, ok, prefiero
no oxígeno, prefiero estar sin oxígeno, pero vale, si hay poquito, te crezco, te la compro, órale, va. O sea, es más, se puede negociar con este tipo de organismos en algunas situaciones. O, por ejemplo, facultativo. Hay parásitos, por ejemplo, uno que se llama Strongyloides stercoralis, que lo vamos a ver muchísimo después, pero digamos lo que tienen un ciclo de vida adentro y afuera del huésped. Es decir, no a fuerzas tienen que estar adentro de la persona para poder vivir, tienen un ciclo de vida aparte. Entonces, pues no hay ningún problema en ese sentido. Y a eso principalmente en general se refiere que es facultativo. Y finalmente, pues el accidental. ¿Qué es a lo que suena? Es de que, pues bueno, no era como que, o incidental también se le llama. No era como que quisiera llegar y parasitarte y hacerte infección o estar ahí, pero pues te atravesaste. Entonces, como que, pues bueno, no es como que queríamos que pasara eso, pero no pasa nada, ya estamos infectados, ya ni modo, o pues ya ni va a ser, no hay manera de hacerlo. Otra manera de dividirlo es de acuerdo a, esa es una manera, ¿no? Esa que vamos a hacer una manera, de acuerdo a sus necesidades, obligado, facultativo o accidental. Otra manera de organizarlo es, permanencia del huésped. Aquí es bien claro. Estamos hablando de un huésped permanente, de que va a vivir ahí todo el resto de su vida, del parásito. El parásito toda su vida va a vivir ahí. Es periódico, es decir, que, o por ejemplo también se puede decir esporádico, y el temporal. Entonces, estamos hablando que son huéspedes que o necesitan a fuerza estar todo el tiempo, parásitos que necesitan a fuerza estar todo el tiempo adentro del huésped, pueden estar, a veces necesitan un huésped para poder, o en algún punto de su vida necesitan eh, infectar a algún huésped para poder vivir, o para poder producirse, o para poder crecer, o temporal, de que simplemente pues, fue en un momento específico. Y finalmente vamos a hablar de su ubicación. Aquí el más claro es el endoparásito. Estamos hablando de endoparásitos, de que están adentro del cuerpo. A ver, vamos por aquí. Sin embargo, estos pueden ser intracelulares o extracelulares. Entonces, pues bueno, es lo que acabamos de ver, ¿no? Que pueden ser facultativos o obligados, eso, pero pues, están adentro del cuerpo al final del día. Y el ectoparásito, y tenemos dos ectoparásitos, que literalmente están afuera del cuerpo. ¿Qué es un ectoparásito? Un piojo, la sarna. No están dentro del huésped como tal, pero se están aprovechando sus necesidades. O después están aprovechando de él para cubrir sus necesidades. O por ejemplo, pues, un mosquito incluso podría considerarse un ectoparásito porque está manteniéndose a costa de uno, pero pues bueno, no, pues es una manera de poder explicarlo de esta manera, ¿no? Y otro que es el errático, ay,
La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo que sea en ese tipo de ubicación, que se clasifique en ese tipo de ubicación en el huésped, porque pues al final del día está dentro del parásito. Pero pues bueno, significa que en una parte de su ciclo de vida o de su diseminación se fue a lugares que no es común que se vaya. Simplemente es así. Eso se refiere a errático. Y pues bueno, esa es la parte de las modalidades del parasitismo. Y vamos a pasar con digamos, esta parte de al lado. Y pues vamos a hablar de pues justamente los tipos de, bueno, vamos a hablar de lo que es como la triada ecológica, que yo creo que tal vez ya lo hayan visto, pero pues no cabe, no está de más pues mencionarlo. Ahí quedó muy feo, pero bueno, tenemos la triada ecológica se conforma principalmente por pues tres factores que son importantes para que se pueda dar. Si uno de estos se pierde o está en desequilibrio, vamos a tener la enfermedad. El primero es el ambiente. El otro es el agente. Y otro es el huésped. Que es lo que estamos hablando de relación huésped-parásito. El agente también se le puede decir que es el parásito como tal. Pero digamos que en este ambiente de equilibrio, en eso que es ambiente, huésped y agente, pues no habría ningún problema y por eso no sería parásito. Pero en este momento pues, hay una relación entre los tres, hay un equilibrio, no pasa nada. El momento que este equilibrio se interrumpa por el ambiente, por el huésped o por el agente, aquí vamos a tener salud y si no, enfermedad. Y bueno, factores de la, y cada uno de estos componentes de la tríada es importante por varias cosas. Primero que nada, los factores del ambiente. Hablemos de los factores del ambiente. Factores. Los factores del ambiente se refiere a qué tan viable es este ambiente para que se conserve la salud. Estamos hablando de que si hay higiene o hay control sanitario o hay ¿cómo se llama? Contaminación, pero también podemos estar hablando de servicios básicos. Es decir, que si nosotros tenemos este ambiente propicio a que estemos en salud, no va a pasar nada. Pero digamos, si nos falta el servicio básico del agua, pues vamos a tener un problema aquí porque vamos a estar en contacto con enfermedades que de tener servicio bueno o de calidad, no estaremos en contacto. Y es un factor de riesgo. O también específicamente podemos hablar de factores ambientales, literalmente hablando, como lo que es la temperatura y la humedad. Y obviamente el cambio climático. Todo esto impacta si hay salud o enfermedad. O si este es un ambiente más propicio para que se dé una infección por un parásito o un agente. Ahora, hablando de los factores del parásito o cualidades, pues los factores o cualidades es lo mismo, pues vamos a hablar de, pues si tiene, cuál es su distribución, ¿no? Es decir, en qué lugares se encuentra, en qué zonas, en qué parte geográfica, o si prefiere la luz, si prefiere la oscuridad, si prefiere justamente lo que acabamos de ver
medios más secos o húmedos o con cálidos o fríos. Esto es los factores de difusión. También pues, vamos a hablar de los factores de resistencia, que lo que acabamos de hablar hace rato. Los factores de resistencia estamos hablando de, pues, la, la resistencia, por ejemplo, de los antimicrobianos, o la resistencia a la temperatura, o resistencia a cualquier cosa que pueda dañar al parásito, o impedir que favorezca su crecimiento. También podemos hablar de su capacidad de reproducción. ¿Qué tan viable es que se pueda reproducir en este ambiente o en el huésped? Su, y aquí van dos conceptos bien claves. Estos sí son como más importante de la parte de la gente. La virulencia y la patogenicidad. ¿Qué es cada uno de estos dos cosas? Tenerlo bien claro porque es un concepto bien importante. Específicamente a la patogenicidad, estamos hablando de qué tan fácil es que este bicho nos produzca la enfermedad, ¿no? ¿Qué tan fácil es que se pueda transmitir y qué tan fácil es que se pueda llegar a nosotros? Eh, y la virulencia, por el contrario, estamos hablando de una medida en el cual nosotros vemos qué tantos organismos nos pueden infectar para producir la enfermedad. O digamos de manera un poco más sencilla, pues sí, sería qué tan fácil es que nos contagien y qué tan fácil es que nos produzcan la enfermedad, ¿no? Entonces ponemos patogenicidad, pues podemos, cierto. Hablando de la patogenicidad, pues tenemos varias situaciones, ¿no? Pero bueno, a ver, primero que nada, es qué tan fácil de infección, de invasión. ¿Qué tan fácil es que nosotros nos invada? Y eso se puede ver como en la capacidad de adhesión, por ejemplo. ¿Qué tan fácil es que se pueda pegar a nuestras células, literalmente? O su capacidad de adaptación. ¿Qué tan viable es que se adapte a nuestro cuerpo, adentro de nosotros? Entonces, pues bueno, este es algo bien aquí importante. Entonces, pues es qué tan fácil es que nos pueda invadir. Y la virulencia es la capacidad de que nos pueda producir enfermedad. Entonces, esos son factores que sí son bien importantes del agente, específicamente hablando, y lo pueden convertir de un agente normal a un parásito. Y pues sí son importantes para nosotros. Y finalmente los factores del huésped, que esos son fáciles de ver y son muy sencillos en este aspecto. Entonces hablamos de la susceptibilidad en general. O sea, los factores de huésped se pueden reducir en una sola palabra. Susceptibilidad. ¿Cómo nos podemos hacer más susceptibles a enfermedades? Con la edad. Mientras más joven o más viejo, eh, te puedes más susceptible a que te dé algunas enfermedades. Son enfermedades que, por ejemplo, se dicen en los extremos de la vida, o joven, o muy grande. Entonces, eso es un factor, una susceptibilidad hacia una infección. Otra es el sexo. Claro que sí, hay enfermedades que afectan muchísimo más a los hombres que a las mujeres y que afectan muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, las micosis. Las micosis son mucho más comunes en hombres
por hongos. Entonces, pues es algo más, porque hay factores protectores, como los que son los estrógenos y todo eso. Entonces, pues es algo que sí hay que considerar, ¿no? Y finalmente, pues también vamos a hablar de algo que sí es bien obvio y pues no es muy fácil de detectar, pero pues es la genética. ¿Qué tan dispuesto estás tú qué tan predispuesto genéticamente hablando estás para poder resistir o resistir o afectar una enfermedad? Perdón. Entonces, por ejemplo, digamos, hay personas que alguna enfermedad pega más que a otras. Es normal, es genética, es predisposición. Y hablando de predisposición, también estamos hablando de factores inmunológicos, que sí importan mucho, sobre todo porque hay enfermedades que se van a aprovechar de que este factor de inmunología esté mal y nos van a afectar y nos van a tumbar. Y estos previamente es como los factores del huésped, ¿no? Este, ahora, nada más, que hay diferentes tipos de huésped. Uno muy común es el final o definitivo. Se refiere a los huéspedes a los que el bicho se quería meter y se llegó a su huésped final. Es como que, yo me voy a meter a las vacas y infecto a las vacas. Y es mi huésped final. Mi objetivo es parasitar a las vacas y voy a parasitar a las vacas. Si, por ejemplo, quiero parasitar a las vacas o a los perros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay gusanos que afectan a los perros específicamente. Pero si se atraviesa un humano o alguna especie rara a la que no estoy acostumbrado, pues podemos tener un huésped, ¿cómo se llama? Paraténico o accidental. Otro tipo de huésped que vamos a estar teniendo es es el huésped como reservorio. ¿Qué quiere decir de reservorio? Quiere decir que son huéspedes que como tal no es que estén enfermos, o sea, no necesariamente están enfermos, pero sí transmiten. Digo, no se dedican a transmitir y no están enfermos, pero digamos, si tú vas por ejemplo, a las palomas, y tú das con las palomas, a las palomas tienen un hongo que no les hace nada, pero si ese hongo sale y te infecta a ti, sí te va a afectar y sí a tener una enfermedad. Entonces son reservorio de ese tipo de hongo, por ejemplo. Entonces, son ciertas características que hacen que el huésped no le pase nada, pero que puede contagiar a los demás. Entonces es una fuente de contagio. Y pues, bueno, también tenemos al huésped como eh, transmisor o vector. Esta es la más fácil de ver en sentido de, por ejemplo, los mosquitos. Los mosquitos son vectores, son vectores biológicos. Pero, bueno, vamos a aclarar primero eso. Hay vectores mecánicos, como lo que vamos a decir de las moscas. Las moscas no son, no te quieren, no son las que te quieren, solo que están paradas en las heces
como un animal, como los humanos, que tenían bacterias, se pararon y físicamente las bacterias se pegaron a las patas de la mosca y la pata se pegó en tu sándwich. Entonces es un vector mecánico, porque no es como que quisiera hacerte la enfermedad o no te la quiso meter, pero pues te enfermaste porque pues, él la puso ahí, literalmente. Y los biológicos, ¿qué es lo que acabamos de decir de los mosquitos? Que por ejemplo, vamos a ponerle aquí, moscas y bacterias. Y lo aquí son los mosquitos, y por ejemplo, el dengue o, o la malaria, o por ejemplo, no sé, el Zika, que son infecciones que sí, los mosquitos te infectan porque, pues bueno, son vectores, son transmisores de la enfermedad y sí son de importancia totalmente. Y pues bueno, con esta parte ya acabamos, en la parte de la teoría ecológica y de la relación de este tipo de relación huésped-parásito. No sé si quieran un descansito o quieren que nos vayamos de una vez a seguirle, que nos sigamos. Bueno, entonces, pues bueno, vamos a continuar con lo que sería los postulados de Koch. Los postulados de Koch, básicamente, bueno, Koch fue digamos, el padre de la bacteriología. Y digamos, para resumirlo de manera muy simple, hizo muchos trabajos y dentro de esos trabajos pues desarrolló diferentes teorías y diferentes maneras de comprobar que había, no, comprobó que las enfermedades pueden ser causadas por microorganismos. Hasta ahorita, hoy eso se nos hace muy obvio y es como que, pues claro, es una bacteria, es un virus, es algo que nos hizo daño, pero en ese momento no lo era. Y es bien importante saber por qué este señor pues sí nos vino a decir que, pues sí, demostró de manera clara que sí hay una relación causal entre enfermedad y microorganismo. Y sus postulados podemos dividirlos en clásicos y moleculares. Los clásicos son los que el público, y aquí voy a escribir un poquito, entonces pues bueno, aquí vamos a hablar son cuatro. Primero, la bacteria debe ser encontrada en la parte del cuerpo de todas las personas con enfermedad. Es decir, que la bacteria, en una enfermedad, tiene que estar la bacteria. Si no está la enfermedad, si no está la bacteria, no podemos decir que es la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si tenemos una gastroenteritis, pues por una E. coli, pues tenemos que ver que está esa E. coli ahí. Entonces, si no está esa E. coli, pues no es algo viable y no podemos decir que lo produce. Entonces, es algo muy simple, pero bueno, es algo que no era tan claro en su momento. Vamos a ponerlo aquí como que la bacteria, por ejemplo, o sus productos, pero bueno,
deben de encon- encontrarse en todas las personas con la enfermedad. Entonces nosotros ya estamos asegurando de que sí hay hay alguien hay algo que nos está infectando. Y por ejemplo, bueno, ahorita se los voy a escribir todos y ahorita vemos un ejemplo. La bacteria es el segundo postulado. Debe ser aislada de las personas infectadas. Tres, este, la bacteria aislada la misma enfermedad al un individuo sano. Y finalmente, el nuevo enfermo, bueno, en vez de enfermo sería infectado. Debe Entonces, estos son los postulados clásicos. La bacteria debe de encontrarse en todas las personas con enfermedad. La bacteria debe ser aislada de las personas infectadas. La bacteria debe ser aislada. La bacteria aislada produce la misma enfermedad al infectar a un individuo sano. Y de ese individuo sano, nosotros al aislar la bacteria, debe ser la misma. Entonces, pues digamos, esto es un poco complejo. Ay, la verdad es que sí, al inicio sí me costó a mí también trabajo entenderlo. Pero digamos, no sé, vamos a hacer un experimento. Tenemos un ratón sano y un ratón enfermo. Si este ratón enfermo, tenemos que aislar la bacteria. Aquí tenemos el primer principio y el segundo principio. El primer principio dice que en todas las personas, todos los ratones con enfermedad, bueno, en todos los seres vivos con enfermedad, tienen que estar la misma bacteria y que en el segundo se debe aislar esa bacteria. Debe poder aislarse. Ahora, si digamos que a este ratón sano le inoculamos esta bacteria, ¿ves? Este va a producir la enfermedad. Este va a producir la enfermedad, perdón.
y que al final la bacteria se aislará y será la misma que al inicio. Entonces, pues aquí tenemos básicamente eso explicado. Tenemos que un ratón enfermito que cumple el primer principio, vamos a aislar la bacteria y esta bacteria la vamos a inocular en un ratón sano, el cual se debe de enfermar, que ese es el tercer principio, y de este ratón enfermo nuevo tenemos que aislar la bacteria. Y va a ser la misma que la del ratón del inicio. Esta y este van a tener la misma bacteria. Pero bueno, estos postulados tienen algunas excepciones. ¿Por qué tienen algunas excepciones? Porque hay bacterias que necesitan ciertas condiciones para vivir. Este, pero por ejemplo, hay unas bacterias que se llaman micoplasma que no tienen cápsula y que no son posibles aislar, no son posibles aislar. Por ejemplo, tampoco se puede decir los virus ni de los parásitos y algunos hongos. Entonces, pues no es del todo viable, por lo que después pues, se postularon algunas modificaciones. Bajo estos mismos principios que se presentaron, se hicieron diferentes modificaciones y pues vamos a tener ciertas condiciones. Unos postulados moleculares, que pues básicamente deben tener el mismo gen. Digamos, bueno, vamos a escribirlo así de esta manera. El gen o el producto debe ser encontrado en la cepa bacteriana que causa la enfermedad y no en cepas virulentas. Es decir, la, el microorganismo debe de tener los genes que causan la enfermedad. Nada más hay que aclarar que aquí, no, aquí las cepas virulentas no están cumpliendo ese principio, ese postulado molecular. Entonces, pues no podríamos decir que son el agente causal. Aquí llevamos un punto. Si nosotros destruimos, nos deshacemos del gen, lo destruimos, reducirá su virulencia. Pues eso es claro. Si nosotros eliminamos al, al, al gen que está haciéndonos la enfermedad, pues claramente pues vamos a reducir la virulencia y nos va a afectar menos. Ahora, el tercer postulado molecular nos dice que durante un proceso infeccioso se deberá demostrar que el gen está expresado en una bacteria aislada en el humano voluntario o el animal de experimentación usado. Esto es un poquito complejo, pero digamos lo que en una persona que está enferma, en un enfermo, con el mismo microorganismo,
debe de aislarse el mismo gen. Y finalmente, que se deben producir anticuerpos contra el producto del gen. Es decir, que digamos, si ese gen codifica una proteína específica, se deben producir anticuerpos contra esa proteína. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas que nosotros que tenemos de nuestro sistema inmunitario que ayudan a combatir esa enfermedad. Entonces, pues tenemos que tener esas barreras, esos mecanismos endógenos para poder resguardar nuestra salud. Es un poco complicado. Esa parte del tema no es preguntable, la verdad. Sin embargo, pues nos explique cómo podemos eh, pues tener esta situación. Y pues bueno, creo que con esto podemos acabar la clase del día de hoy. Y la siguiente clase vamos a hablar un poquito más de esto en sentido de ya más enfocado hacia la bacteriología. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Sé que esta parte de la clase es un poco más compleja y que es un poquito más difícil de entender y poder asimilar, pero créanme que esto lo vamos a ver más a lo largo del curso y que no se va a poder, que no vamos a dejarlo en el baúl. De verdad, esto vamos a usar todos los días en microbiología. Y pues bueno, de verdad, espero que les haya gustado y pues nos vamos a la siguiente clase.